Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día y hoy tenemos el gusto de poder tener a Rubén Ramírez Lescano, economista, presidente del Interfisa Banco, es canciller. Hay un montón de títulos que podríamos llamarlo, pero nosotros preferimos decir un amigo de la casa porque es una persona que siempre está muy cercana a 5 días, que siempre está apareciendo en nuestras páginas como analista y qué gusto volver a tenerlo aquí en Monitor Económico. Don Rubén, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia de 5 días y realmente es un gusto poder ver cómo se están desarrollando en este medio tan importante. Sí, un gusto para nosotros poder recibirte y bueno, aprovecho también como editor del diario de agradecerte que siempre estás abierto para darnos tu punto de vista desde el punto bueno, de los diversos temas de la economía, siempre estás apareciendo en nuestras páginas y qué gusto volver a tenerte aquí en el canal. Muchas gracias, es un placer poder contribuir con ustedes y difundiendo puntos de vista que nos dé complementación a la visión económica ciudadana. Y queremos comenzar preguntándote un poco tu visión de estos primeros 6 meses. Primeros 6 meses que desde el punto de vista agrícola vimos los resultados de cuentas nacionales, ha sido bastante difícil, con una caída de la actividad agrícola del 40%, nos decía el informe de cuentas nacionales. Y cómo toda esta dinámica de un complejo primer semestre de alguna forma afectó al sector financiero. Hoy justamente publicábamos cómo hubo un descenso en los depósitos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que algunos agentes nos decían que, bueno, esto un poco también los coletazos de lo que ha ocurrido en estos primeros 6 meses, pero ¿qué más en el sector financiero se ha visto o se ha observado, digamos, como efecto de este primer semestre difícil, presidente? Venimos de 3 años difíciles. El año 2019 fue un año complejo. Evidentemente el 2020 con la explosión de la crisis sanitaria del COVID-19 también generó muchísimas dificultades que todos conocemos. Al final del año pasado, 2021, se vio una reactivación económica alentada por una serie de medidas adoptadas por las empresas principalmente y otras de la expansión monetaria del gobierno anticipando pago de aguinaldos, salarios, etc. La expectativa para este año era muy positiva. Las proyecciones de todos los organismos financieros internacionales nos daban entre el 4.5 y 5.2 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y tuvimos dos eventos. El primero, la guerra Rusia-Ucrania, que genera toda una variación sustantiva del mundo. Y tres variables que afectan y van a seguir afectando. La primera es la inflación, que se produce a nivel global. Y esa inflación tiene distintos orígenes en el mundo occidental, principalmente por los estímulos, una emisión monetaria muy importante de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, que se transforma finalmente en inflación con un choque de demanda y oferta. La crisis de alimentos, el encarecimiento del alimento, también como consecuencia de la crisis de contenedores, que es un tema crucial y que sigue siendo una amenaza hoy día para el transporte internacional, para la logística y también para la logística nacional, que podemos hablar de eso. Y el tercer elemento, una crisis financiera con todos los bancos centrales tomando decisión de incrementar la tasa de referencia para que se pueda contener la inflación como una de las herramientas principales con políticas monetarias acomodaticias. Y obviamente la prioridad de todas las políticas económicas en la mayoría de los países está orientada a contener la inflación, que es la que más impacta. Entonces, en nuestro país, la sequía, una disminución del 60% de nuestras exportaciones, eso obviamente generó la falta de ingreso de divisas. Por otra parte, el incremento de tasas que golpea sustantivamente a un sector de las pequeñas, medianas y microempresas, al sector consumo, y estos sectores son los que más están sufriendo, primero como consecuencia de toda la crisis arrastrada entre el 2019 y el 2021, y al mismo tiempo la pérdida de empleo genuino, que es otro de los elementos que en nuestro país está afectando a más de 300.000 compatriotas
los sectores más vulnerables cayendo en líneas de pauperización muy importantes, con un momento social, digamos que de mal humor, y obviamente es allí donde se siente la pérdida de poder adquisitivo, con condiciones en las que el consumo va cayendo, evidentemente como consecuencia de todos estos elementos. Podemos profundizar como quieras, claro, pero realmente esos elementos que hacen tanto a la política global como a la política regional y local nos afectan. Y nos afectan también las condiciones de un mercado regional impactado por esto. Vemos lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Brasil, que son condiciones distintas, pero igualmente críticas y complejas. Estados Unidos con una inflación del 8.6% interanual y del 4,5% en lo que va del año hasta mayo, hace que tengamos un perfil muy complejo. Segundo semestre, nuestra expectativa es que mejoren, pero tenemos mucha imprevisibilidad externa, mucha volatilidad del mercado internacional. Vemos el comportamiento de los commodities energéticos, petróleo y derivados, vemos el comportamiento de los commodities agrícolas, donde la caída del consumo en los países desarrollados generan un nivel de incertidumbre importante. Y vulnerabilidades domésticas. Los fundamentos macroeconómicos de Paraguay sirvieron para poder transitar una etapa muy compleja del COVID-19 y al inicio de este año las consecuencias de la guerra de Rusia-Ucrania, con todas las medidas adoptadas por los países de Occidente, como señalaba, pero al mismo tiempo esos márgenes se terminaron. El nivel de endeudamiento que supera el 35% del Producto Interno Bruto paraguayo, la capacidad de pago de deuda, los vencimientos que vamos a tener con los organismos financieros multilaterales ya en este año, la deuda que tiene el sector público de certificado de obras y la ingente necesidad de inversión pública para generar empleo a través del desarrollo de una mejor infraestructura de bienes y servicios, hacen que tengamos muchos desafíos y pocos recursos, y es obligatorio de que el sector político asuma la responsabilidad de conducir un consenso para transitar una etapa delicada de la economía y de la sociedad paraguaya, en el sentido de que hay que ser prudente con el gasto público, mejorar sustantivamente el destino de los recursos de nuestros impuestos, como ciudadanos aportamos. Ampliar la base tributaria es obviamente una necesidad para que el Estado tenga recursos a ese propósito. Y entonces es allí donde se espera un Estado mucho más austero, mucho más prudente con el gasto, y es la gran oportunidad del gobierno nacional de encarar las reformas estructurales que son tan necesarias y que vienen siendo postergadas no solamente por este gobierno, sino por varios anteriores también desde la transición y desde la democracia en estos 30 años. Totalmente. El otro elemento es que estas condiciones de gran inestabilidad internacional, de volatilidad en los mercados, también nos pone en una situación de que, mejorando el factor climático, previendo mejores situaciones, los principales productores de fertilizantes, de potasio, como son Rusia y Ucrania, no están proveyendo. Así que allí es un elemento a tener prudencia dentro del análisis de riesgo que hay para este segundo semestre. El otro es los insumos, que por la conflictividad y la complejidad de la logística internacional hacen que tanto para la importación como la exportación las bodegas y los contenedores sean limitados, y por lo tanto hay que ser muy eficiente en el manejo de la logística. Un tercer elemento tiene que ver justamente con los precios internacionales, cómo se van a comportar, y allí es donde digamos que esperando lo mejor pero preparados para lo peor, porque es un año
donde la mayor parte de los economistas no discuten si va a haber o no recesión, sino que se está discutiendo cuándo va a ser. Si va a ser en el cuarto trimestre, si va a ser a fin de año, si va a ser en el primer trimestre, pero inexorablemente hay un nivel de esta inflación en las economías mundiales que son los motores, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Totalmente. Y para poner un poco en contexto, ¿verdad? Porque, a ver, citamos Estados Unidos con una inflación del 8% interanual, 4% en el acumulado, ¿verdad? Y quizás son números muy fríos, pero Estados Unidos no veía eso hace 20, 30 años, ¿verdad? O sea, 40 años. 40 años. O sea, ellos, su inflación anual rondaba el 3%. O sea, es realmente una sorpresa para una economía norteamericana y también la europea que no estaba acostumbrada a estos números. Y te hago dos consultas, presidente. Uno tiene que ver con el poder que tiene todavía Banco Central con los ajustes de la tasa de política monetaria. Algunos consideran que, si bien es cierto, los efectos no van a ser muy inmediatos de seguir aumentando las tasas, sí, en las expectativas es lo que está tratando de alguna manera de controlar Banco Central con estos ajustes. No sé si consideras que realmente va por ahí un poco por donde lo que Banco Central sigue todavía aumentando las tasas. Y la otra consulta, el paquete de medidas. Hablamos nosotros con varias autoridades del gobierno. Yo hablé con el viceministro de Obra de Administración Financiera el fin de semana pasado, hablamos también con el ministro de Hacienda y ellos nos decían estos 1.200 millones de dólares que nosotros vamos a inyectar en este segundo semestre con el paquete anticrisis es realmente lo que nos da el bolsillo, ¿verdad? Porque también la economía no anda bien, ellos admiten que fue un primer semestre difícil y también un poco dentro de ese margen de prudencia de que no podemos gastar más de lo que no tenemos. Entonces, mis dos consultas son, ¿las medidas que se están tomando por el lado monetario realmente van a tener un efecto para contener un poco los precios en esta segunda mitad del año? ¿Y estas medidas anticrisis de alguna forma van a generar alguna dinámica, por lo menos un poco mejor a lo que vimos en la primera mitad del año? Sí, por una parte las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central están en el sentido donde la prioridad es contener la inflación. Sí. La inflación también en Paraguay es inédita. En los últimos 15 años no tuvimos esos índices que estamos padeciendo y realmente impacta en el consumo, impacta en realidad en la posibilidad de acceder al financiamiento de muchas empresas, y el debate siempre es aumentamos las tasas para disminuir la inflación con la consecuencia de enlentecer el crecimiento económico, ¿verdad? Y es allí donde las otras políticas, que no son la monetaria, la cambiaria, hay una flotación sucia, como se denomina, el Banco Central interviene cada vez que pueda haber una oscilación brusca, pero hemos visto de que el dólar no ha sido una preocupación en este momento tan complejo. ¿Y por qué digo? Porque si tenemos adicionalmente una devaluación del guaraní, la inflación va a ser mucho más alta. Sobre los bienes importados. Sobre los bienes importados y realmente toda la industria paraguaya depende de insumos externos, desde los combustibles hasta tecnológicos, factores de producción, entre otros. Entonces, por allí estamos dentro de lo que corresponde y obviamente el incremento de tasas va a ir golpeando gradualmente a las empresas que ya vienen con dificultades de honrar sus compromisos desde antes del COVID-19. Por eso señalaba el año 2019 fue complicado. Por otra parte, las medidas adoptadas por el gobierno están en el sendero adecuado, pero son insuficientes. Nosotros vemos que hay 380 millones de dólares que es para levantar de estos 1.200 anunciados. 380 millones deberían ir a resolver la deuda de obra ya ejecutada. Por lo tanto, no es nuevo empleo, no es una inversión que vaya a generar una dinámica. Del saldo, lo que vemos es que los recursos que tiene hoy el Ministerio de Educación, que tiene el Ministerio de Salud, no están siendo ejecutados en los niveles. Cuando vemos los niveles de ejecución que hay en estas dos estructuras tan importantes que generan inversión pública con generación de empleo, escuelas, hospitales, entre otras que son las más dinamizadoras,
no están activos. Y la inversión en infraestructura vial es la más dinámica, pero solamente hay 3 licitaciones hasta culminar el presente periodo presidencial. Es decir, no hay mucha obra a la vista tampoco para decir que esto va a tener un impacto. Concuerdo con el ministro de Hacienda que su plan financiero puede contemplar solamente aquello que tiene disponible, y los niveles de endeudamiento ya alertan sobre principalmente la capacidad de pago que tiene el Estado paraguayo y honrar sus compromisos en tiempo y forma y no poner en riesgo la calificación del país. Pero al mismo tiempo creo que hay 3 herramientas que no contemplaron. La primera es disminuir el gasto público, generar un fondo de inversión a partir del reordenamiento de ese gasto. Estamos en un año electoral, la tentación de invertir en empleo público es enorme y estamos viendo algunos movimientos que son peligrosos en un año difícil. La segunda herramienta es la reforma estructural del Estado. Hay que disminuir los costos del Estado paraguayo, al tiempo que, si bien se señala que tributación está recaudando mucho más en impuestos, con un crecimiento del 15%, pero si comparamos con la inflación del 11.5% interanual, ya está absorbido por esa inflación. Exacto. Entonces, la realidad es que menos del 2% incrementó la recaudación, con un incremento del gasto del 3.5%. Entonces, la convergencia para atender ese déficit fiscal todavía está lejos. Y yo entiendo, no vamos a ser fundamentalistas ni ortodoxos en un momento complejo, pero al mismo tiempo digo de que no tener un equilibrio fiscal nos conduce a esa limitante en donde vamos a tener años próximos muy difíciles que van a obligar a una recomposición de las finanzas públicas, y sin estas reformas es imposible. Y el tercer elemento está dado en la alianza público-privada. Sin embargo, esto demora mucho, porque las obras públicas privadas que hay ya están en ejecución, los certificados de obras están vencidos, y la evolución del desempeño de estas obras están amenazadas con paralización. Se habla de creación de 30.000 a 50.000 empleos, y eso no es tan rápido como se desea, porque va a depender de cómo el Congreso Nacional vaya aprobando los fondos de financiamiento para estas obras y para el programa anunciado paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno. Totalmente. Una última consulta, presidente. Mirando un poco en este segundo semestre, ¿qué podemos esperar? ¿Hay expectativas de que por lo menos el consumo tenga alguna aceleración desde el sector bancario? Está difícil colocar créditos, sobre todo por los niveles de riesgo y mayores tasas, un cóctel bastante complejo, me imagino yo, a la hora de hacer negocio en el sistema bancario. ¿Qué podemos esperar para este segundo semestre? Bueno, el segundo semestre es desafiante, como señalaba. Las expectativas son mejorando respecto de lo que fue el primero con la sequía. Ya la cosecha de maíz va a ser importante y extraordinaria. No hay precedente de producción, y de manera que las exportaciones pueden dinamizarse. Por el lado del crédito, las dificultades, como bien señalás, están vinculadas con los niveles de riesgo, con las tasas, y allí lo más importante es ver de qué manera se puede reordenar la situación compleja de muchas empresas para que éstas puedan rehabilitarse y reorientarse en la producción, en la generación de empleo. La inflación sigue golpeando, el reciente aumento del salario mínimo impacta, es necesario porque realmente con una inflación, como señalaba, del 11.5% interanual, digamos que ese aumento del salario mínimo lo que hace es recomponer el salario del año pasado. Exacto. Pero sin embargo, habiendo solamente 400.000 personas
formalizadas que van a ser impactadas por ese incremento del salario mínimo. También eso genera costos más elevados en las empresas productivas, en las comercializadoras y obviamente ese impacto no puede trasladarlo al precio final porque el consumo está cayendo. Exacto. Y una menor rentabilidad hace que la única variable que puedan tocar es el empleo. Y allí es donde tenemos que ver de qué forma se pueden resolver esos nudos de botella. En las medidas adoptadas por el gobierno contemplan facilidades financieras por parte del Banco Nacional de Fomento, contemplan facilidades desde el punto de vista fiscal, pero no para el universo de empresas. El Estado tampoco tiene mucho margen fiscal para ser más amplio y generoso. Entonces, creo que hay otras medidas que podrían adoptarse para inyectar más capital al sector productivo sobre todo, y ver de qué forma se puede contener el precio de los combustibles, que es el que más está impactando hoy día en los precios finales. Ahora, la tentación de caer en subsidios y que estos sean permanentes es lo más peligroso que hay. Totalmente. Subsidios que hay muchos países que arrancaron con subsidios especiales por el tema del COVID y hasta ahora no pueden desprenderse. O sea, nosotros por lo menos, y eso también lo destacaban, iniciamos con algunos subsidios como Putuo y todo esto, ¿verdad? Que tuvieron su culminación y bueno, se siguió de manera normal, ¿verdad? Pero es realmente peligroso, ¿verdad? Porque bueno, después ¿cómo sacás eso, ¿verdad? Por definición, los subsidios son medidas económicas de muy breve plazo, coyunturales y no permanentes. Vemos los países que han caído en los subsidios permanentes, donde hoy día es imposible levantarlos políticamente e imposible mantenerlo fiscalmente. Sostenerlo fiscalmente, totalmente. Entonces es allí donde no hay que caer en la tentación y menos aún en un año electoral. Presidente, te agradezco mucho tu visita. Gracias por el análisis. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir este programa tan importante que hacen día a día. Muchas gracias. El presidente de Interfisa Banco hoy nos visitó para hablar también sobre la coyuntura económica. Rubén Ramírez Lescano estuvo como invitado estelar hoy en Monitor Económico. Hacemos una pausa. A la vuelta venimos con la parte final.